se acuerdan, el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, sobre todo hablando de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y hemos, estado estudiando esto porque pues es nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todo, ¿no? Pero en este caso hemos estado hablando acerca del tema de la humildad, Entonces nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de humildad, hermanos. Entonces nos estábamos enfocando en este pasaje, en estos versículos, pero sobre todo en la humillación, no tanto en la exaltación, hermanos. Pero hemos estado ya estudiando hace 2 semanas. Le llamábamos a nuestro sermón descender para ascender. Entonces, habíamos estado hablando sobre algunos pasos o algunos escalones descendentes o algunos pasos descendentes que nuestro Señor Jesucristo caminó, que nuestro Señor Jesucristo cumplió. Y hace 2 semanas y la semana pasada estuvimos un poquito como... Hace 2 semanas hablamos de los primeros 2 pasos descendentes y hace una semana, hermanos, profundizamos un poquito más en ese tema, ¿no? En esos 2 pasos descendentes. El Señor no nos permitió avanzar, sino quedarnos ahí y poderlo ver de una forma un poquito más profunda y un poquito distinta. Entonces, creo que con esa predicación de la semana pasada pudimos apreciar un poco más claramente, hermanos, esos 2 primeros pasos que hablábamos, esos 2 pasos cuesta abajo que hablábamos, que nuestro Señor Jesucristo caminó. Y en esta semana pasada, siempre hacemos un resumen, hermanos, para los que nos visitan. Siempre hacemos un resumen para ponernos como al corriente, ¿no? del tema que vamos a continuar el día de hoy. Entonces, la semana pasada decíamos que la modernidad de nuestros días, de estos días que nosotros vivimos, y los placeres que ofrece el mundo, y todas aquellas cosas que cada uno de nosotros ha volteado a ver por encima de nuestro Señor, ha contribuido a que seamos cada vez menos capaces de asombrarnos de la gran obra que nuestro Señor Jesucristo caminó, esta gran obra de redención, hermanos, o por lo menos de estos temas que estamos viendo el día de hoy, ¿no? De muchos temas acerca de nuestra fe, hemos sido como un poquito velados y los hablamos constantemente dentro de la congregación con nuestros hermanos en Cristo. Podemos hablar muy fácilmente a lo mejor de la encarnación de Dios, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero realmente no nos llegamos a asombrar por todo esto que nos ha nublado la vista, hermanos. Entonces, la semana pasada vimos un poquito más a fondo, explicando un poquito más quién es Dios y poder apreciar o volver a tener un poco esa capacidad de asombro, hermanos. Sobre todo hablábamos pues de estos temas, ¿no? De la humillación y la encarnación de Dios mismo en la tierra a través de Jesús y de esa renuncia temporal de sus derechos divinos, ¿no? Para hacerse servidor de sus enemigos, hermanos, que éramos nosotros. Y entonces decíamos que habíamos cambiado la gloria del Creador por la gloria de la creación, ¿no? Hemos hallado mucho asombro en la creación. Hablábamos de tecnologías, hablábamos de automóviles nuevos, hablábamos de teléfonos nuevos, de maravillas pues que son creadas, incluso también de maravillas que el Señor mismo creó, ¿no? Como un bebé, como un eclipse, como un atardecer, nos llegan a maravillar, pero nada se compara, hermanos, con la gloria que debemos darle a nuestro Señor. O sea, nada se compara, nada puede opacar esa gloria, hermanos. Entonces no podemos intercambiarla, tenemos que ser cuidadosos con eso y siempre darle más gloria al Creador que a la creación. Es muy fácil, hermanos, que podamos cambiar esa visión. Entonces, Cristo, el cual siempre ha existido, decíamos, como dice aquí el pasaje, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ese texto lo traducimos un poco con las palabras griegas y con todo lo que podíamos incluir ahí. Decíamos, el cual siempre ha existido y seguirá existiendo siempre en la esencia y naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios, el ser igual en todo, hermanos, a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació, que se desprendió a sí mismo de sus derechos divinos, hermanos, que son solamente por un tiempo que se despojó de ellos, tomando la naturaleza de un, dice ahí, de un siervo, y la palabra decíamos que era un doulos, un esclavo, tomando la forma de un doulos, de un esclavo, que era un esclavo de la más baja categoría, hermanos, uno que ni siquiera se pertenecía a él mismo, ¿no? Que dependía por completo de las decisiones de su amo, teniendo una apariencia real de hombre, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dice, toma forma de esclavo, dice, hecho semejante a los hombres, ¿no? Teniendo una apariencia real de hombre, porque fue hecho hombre 100%, 100% Dios y 100% hombre. Recuerden que lo que nuestro Señor se despoja son de estos derechos que tenía de ser igual a Dios, pero no se despoja de su deidad, hermanos. Entonces Él sigue siendo Dios estando encarnado. Y para comprender un poquito más de eso hablábamos acerca de quién era Dios y veíamos versículos como Génesis 1:1 o como Juan 1:1, ¿no? Que decíamos, bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y decía el versículo 2, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Juan 1:1 al 3 decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, decíamos que la palabra de Dios, o en la palabra de Dios aparecían frases como estas, ¿no? En el principio, o antes de la fundación del mundo, para referirse a un tiempo, así lo decíamos, a un tiempo en donde no había tiempo, ¿no? Una manera a lo mejor un poquito rara de decirlo, pero es una manera que es como un poco más fácil para nosotros entenderlo, ¿no? Para referirse a un tiempo en donde no había tiempo y que en ese momento solamente existía Dios. O sea, en ese momento solamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces esos versículos nos hablaban de esto, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y Juan igual, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hermanos. Entonces, con eso comprobábamos la eternidad de Dios, que Dios es eterno, ¿no? Que existe antes de todas las cosas, incluso de esas cosas que hablábamos, que nos nublan la vista, antes de esas cosas que nos distraen, antes de esas cosas que nos maravillan, ya estaba Él, ya se encontraba ahí la Trinidad, hermanos. Entonces, también a su vez esos textos comprueban que Dios es autosuficiente, que es pleno y que es completo en sí mismo, que Él no nos necesita a nosotros, ¿no? No nos crea porque había necesitado Él compañía o alguna cosa por el estilo, ¿no? A veces decía el Salmo, creo que 50, leíamos en el Salmo 50, decía, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, dice el Señor, ¿no? Haciendo referencia a que no nos necesita, hermanos. Y si Él nos llegara a necesitar, o si hubiéramos sido nosotros como hombres creados porque Él nos necesitara, hermanos, entonces no tendríamos nosotros ninguna esperanza. Sería algo así como que los hombres son mayores que Dios, ¿no? O que Dios necesita a los hombres. Entonces, les decíamos que no tendríamos ninguna esperanza. Aunque a veces nuestro comportamiento refleja eso, hermanos. A veces pareciera como que creemos que somos algo. Y se nos olvida muy fácilmente, hermanos, que fuimos tomados del polvo de la tierra. Y que antes de ser polvo de la tierra, pues no éramos absolutamente nada. Entonces, por eso es que no hay nadie como Él, ¿no? No hay nadie como nuestro Dios. Y esa es parte de esa santidad de Dios, ¿no? El ser distinto a todo lo que ha sido creado.
Y leíamos Deuteronomio 4:39, donde decía, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Isaías 45:18 decía, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Así que hermanos, pues es de Él, de quien nos está hablando en este texto de Filipenses el apóstol Pablo. Cristo es Dios, Cristo es Jehová, Cristo es Yahvé, hermanos. Ese es el nombre, ¿no? de Dios, el Dios trino que conocemos. Es el principio, Él es el fin. Él es el dueño de todas las cosas, es autosuficiente, es pleno. Él no necesita a nadie ni de nadie. Desde la eternidad hasta la eternidad. Y aún siendo todo eso, hermanos, Él no consideró estas cosas como algo a que aferrarse, hermanos, sino que se despoja a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces Dios, el creador, hermanos, el dueño de todas las cosas, aquel a quien pertenecen todas las riquezas, toda la gloria, quien delimitó los mares, quien puso los cimientos de la tierra, quien le ordena a la mañana venir, hermanos, quien hace que el sol brille sin parar, el que le habla al viento y el viento le obedece, hermanos, el que sopla y congela, hermanos, las anchas aguas, dice su palabra, el que habla y suelta su estruendo y entonces relámpagos golpean la tierra. Él decidió voluntariamente despojarse de esa igualdad a Dios y de hacerse no solamente un hombre, sino un esclavo de la más baja estima, hermanos, del más bajo precio, un esclavo que no se pertenecía a sí mismo para servir a estos enemigos que habitaban la tierra. Entonces, Pablo nos dice ahí en el versículo 4, el versículo 3, perdón, dice que estimemos a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos y que haya entonces en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos ha tratado a nosotros como si fuéramos superiores a Él, hermanos, sin serlo. Entonces, ¿qué era lo que Cristo hizo, hermanos, entonces? Siendo todo esto que habíamos dicho, todo esto que dijimos, Él nos ve y nos considera como si fuéramos superiores a Él, y de esa manera Él nos trata. Dice su palabra que Él no vino a ser servido, ¿no? Sino que vino a servir y a dar vida su vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, tenemos ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos que comportarnos como es digno de nuestro Señor y intentar humillarnos para servir a nuestros hermanos dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. Y ese era un poco de lo que vimos la semana pasada. Y el día de hoy, hermanos, vamos a comenzar a ver un tercer paso cuesta abajo que caminó nuestro Señor Jesucristo, 2 más y algunas otras cosas más adelante vamos a ver, y pido al Señor que Él sea exaltado y que Él sea en mí, hermanos. Amén. Y bueno, hermanos, pues vamos a dar lectura a nuestro texto, Filipenses 2, versículos 5 al 11, para dar comienzo. Hoy vamos a ver del versículo 8 en adelante, hermanos. ¿Alguien que quiera dar lectura al texto, hermanos? Versículos 5 al 11. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén.
Y bueno, hermanos, pues ese tercer paso cuesta abajo. Lo vamos a encontrar en el versículo 8, hermanos, en donde vamos a poder ver la humildad de nuestro Señor al morir por los pecadores. Él lleva al extremo esta exhortación que hace el apóstol Pablo en el versículo 4, que dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y la lleva a cabo de esta manera, hermanos, dice aquí: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces nuestro Señor Jesucristo no solo renuncia, hermanos, a su derecho a no sufrir y a humillarse, porque sabemos que Dios no tenía para qué sufrir ni por qué humillarse, hermanos. Entonces Él renuncia a esos derechos, a sufrir y a humillarse, sino que también renuncia a sí mismo. Él renuncia a su propia vida, hermano, y lo hace muriendo por nosotros. Él muere como un hombre, hermanos. Él muere como una criatura de barro, hermanos, como nosotros. Él viene y enfrenta a Satanás, Él enfrenta al pecado, enfrenta la muerte. Y Él lo hace, hermanos, primeramente para la gloria de Dios Padre. Primeramente para la gloria de Dios Padre. Pero lo hace también por amor a nosotros, según lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, en la segunda porción del versículo 1, dice: habiendo amado a los suyos, que estando en el mundo los amó hasta el fin. Entonces, nuestro Señor Jesucristo persiguió nuestro bien hasta el extremo, hermanos, hasta la misma muerte. Y cuando Él estaba en esa cruz muriendo, hermanos, por los pecados de todos y cada uno de nosotros, con esos brazos de carne que Él tenía, hermanos, Él deshizo esa maldición que nos separaba de Él. Y en su humillación, Él humilla a Satanás, hermanos, quitándole esa arma tan poderosa, o la única arma tan poderosa y letal que tiene en contra nuestra, que es el pecado no perdonado, hermanos. Y Él nos hace libres. Amén. Él lo hace una vez y para siempre, hermanos. Nos hizo libres nuestro Señor. Pero no solo eso, hermanos, sino que también devuelve, si podemos decirlo de esa manera, la dignidad de los hombres. ¿Por qué la dignidad de los hombres, hermanos? Porque solamente el Espíritu Santo pudo haber dicho, pudo haber inspirado esta escritura de un solo hombre, hermanos. O sea, solamente de un solo hombre pudo haber expresado esto el Espíritu Santo, donde dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solamente nuestro Señor Jesucristo pudo cumplir esto. Ningún hombre, hermanos, nadie ha podido, ni Noé, ni Abraham, ni Moisés, ni David. Nadie ha sido obediente hasta la muerte. Todos han traicionado al Señor. Y Salomón, el rey Salomón decía, ¿no?, que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Hasta que llega nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y Él rompe esa regla, ¿no? Llega Jesús a este mundo y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo que entonces hay un hombre, hermanos. Qué emoción. Sí, hay un hombre, hermanos, solo uno en todas sus letras, en toda la extensión de la palabra, hermanos, que ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, hermanos. Amén. Entonces hay un hombre, hermanos, que nos ha devuelto nuestra dignidad. Es un ser de nuestro género, hermanos, que ha sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay nadie más sino nuestro Señor Jesucristo. Y acompáñenme, hermanos, a Mateo 20. Mateo 20. Aquí Jesús está explicándoles, hermanos, a sus discípulos qué clase de rey es Él. Es un rey humilde, mientras sus discípulos están peleando por saber quién estará a la diestra y quién estará a la siniestra con Él, ellos pensando como que fuera un rey de este mundo. Jesús los reúne y les dice esto que dice el versículo 25, hermanos. 25 al 28 voy a dar lectura. Dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo?
Y mirándolos Jesús les dijo, perdón, estoy en el 19, perdón, es 20:25, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así que Jesús les está diciendo a sus discípulos algo como esto, no se equivoquen, no soy como los reyes de este mundo, no soy como los reyes de este siglo. Ellos son tiranos, ellos se enseñorean de las demás personas, ¿no? Ellas usan su autoridad para autocomplacerse como lo hacen nuestros gobernantes, hermanos. Él dice, no, yo no soy así, ¿no? Yo soy un rey, pues ciertamente soberano, hermanos, pero soy manso y soy humilde de corazón. Y vengo a servirles, no vengo a que esa autoridad que yo tengo les sirva a los siervos. Entonces, yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos, gloria a Dios. Ese es nuestro rey, hermanos. Ese es el rey del que estamos hablando. Entonces, él no solo, hermanos, fue obediente hasta la muerte. Este tercer paso, cuesta abajo, que da nuestro Señor, es haber muerto, pero en una cruz. Era la muerte en esa época más vergonzosa, la más dolorosa, hermanos, que había. Era la muerte que se le daba a los malhechores, a los que eran de lo peor, hermanos, o a los esclavos. Y eran totalmente expuestos al odio y totalmente expuestos al desprecio público, hermanos. Entonces, ese es el tercer paso que nuestro Señor Jesucristo da, ¿no? No solamente la muerte, sino una muerte de cruz. Y hay un cuarto paso, hermanos, todavía, que nuestro Señor camina. Dice nuestro texto, volviendo a Filipenses 2, hermanos. Ahí vamos a ver la humildad futura de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, del 9 al 11, dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, ¿dónde se encuentra aquí el cuarto paso, hermanos? Cuesta abajo de nuestro Señor. Siendo Dios, nuestro Señor condesciende de categoría, hermanos. Del infinito, de su majestad, al cero de la nada importante servidumbre, hermanos, ¿no? De lo infinito a la servidumbre más baja aquí en la tierra. Él no deja de ser Dios y se hace hombre. Quizás ese sea el primer paso y el más grande, ¿no? El descenso más grande de nuestro Señor. Luego, estando en esa condición de hombre, nuestro Señor sirve a los hombres o sirve a los siervos, hermanos. Él se hace esclavo. Entonces se hace siervo de los hombres. Y estando como esclavo, hermanos, desciende aún más y asume Él nuestras deudas y las paga con su propia vida colgándose en un madero, hermanos. Entonces, ¿dónde está el siguiente paso descendente? Y eso lo vamos a encontrar aquí en el versículo 11, hermanos. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Le dio un trono. Y sin embargo, ¿quién se llevará la gloria? Dios Padre, hermanos. Será el Padre el que se lleve la gloria. Cristo sufre, Cristo padece, hermanos. Cristo es el que se encarna. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo. Quien lo hizo solamente fue una de las tres personas de la Trinidad, fue nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es el único que muere por nuestros pecados. Y entonces solo tenemos un sustituto, hermanos. Entonces, sin embargo, cuando Cristo sea el centro de esa coronación, hermanos, aun cuando
todas las rodillas se postren delante de Él, cuando todas las lenguas confiesen que Jesucristo es el Señor y que todos le alaben, hermanos, toda la gloria de ese evento que sucederá se la llevará el Padre, hermanos, Dios el Padre. Y ese es el cuarto descenso, hermanos, que experimenta nuestro humilde Salvador. Entonces, aunque Él padece, hermanos, aunque Él es el Cordero inmolado, aunque Él tendrá en su cuerpo, hermanos, las marcas de su aflicción, ni por un milisegundo pasa por su mente, hermanos, el jactarse de lo que Él hizo. Amén. Entonces Él seguirá siendo tan humilde como Él siempre ha sido. Él siempre ha sido humilde, hermanos, desde antes de crear todas las cosas. Y decíamos hace 2 semanas, hermanos, que Él era humilde porque esa humildad emana de su amor. Esa humildad de nuestro Señor Jesucristo emana de su amor. Entonces, Él sigue siendo humilde, ¿no? Él no cambia, hermanos, Él es inmutable. Entonces, Él será en su trono, en su coronación final, hermano, será tan humilde como cuando lavó los pies de sus discípulos, o como cuando lava con su sangre nuestros pecados, hermanos. Y toda esa gloria se la llevará el Padre. Entonces, qué grande manifestación vemos aquí, hermanos, de la humildad del Hijo. Amén. Amén. Y en estos textos, hermanos, también podemos ver un llamamiento que hace el apóstol Pablo. Ahí en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y entonces, a la luz de lo que ya hemos visto, la respuesta pues quizás parece un poco más simple, ¿no? Es buscar el bien de los demás hasta la muerte. Entonces, no estamos teniendo nosotros, hermanos, como creyentes, el mismo sentir que hubo en Cristo si no estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos hasta la muerte. Y esto aplica primeramente en la unidad de la iglesia, hermanos. Recuerden que la carta de Filipenses, el principal propósito que el apóstol Pablo tenía cuando la estaba redactando era la unidad de la iglesia, ¿no? Lo veíamos ahí en el capítulo 4, versículo 2, donde decía: ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. O sea, Pablo sabía que había por ahí algunas grietas entre los hermanos de la iglesia. Y el principal propósito entonces de la escritura de esta carta es pues animar a la iglesia y la unidad de la misma. Entonces esto primeramente aplica a la unidad de la iglesia, hermanos. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, debe estar dispuesto a morir antes de separarse de uno de sus hermanos. O debemos de hacer cualquier cosa que esté a nuestro alcance, hermanos, para no ser separados por Satanás, hermanos. No debemos darle entrada en la congregación. Eso era lo que estaba evitando el apóstol Pablo aquí con Evodia y con Síntique. Una pequeña grieta, hermanos, es suficiente para que entre Satanás por ahí y empiece a causar división. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a morir, hermanos, antes de separarnos de nuestros hermanos. Nuestro Señor Jesucristo cruza el cielo, hermanos, y muere bajo nuestra maldición, lo que nos correspondía a nosotros, ¿no? Para reunirnos, para juntarnos. Dice su palabra, ¿no? Yo los juntaré de aquel lugar en donde los eché con mi furor. Entonces Él cruza los cielos, hermanos, y muere bajo nuestra maldición para juntarnos, para reunirnos, y nosotros debemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos, hermanos, para que no entre Satanás y no nos divida. Entonces, si Cristo murió, hermanos, y derramó su sangre para unión de su iglesia, nada nos puede separar, hermanos. No podemos ni siquiera tampoco nosotros pensar en separarnos, ni siquiera nos tiene que pasar por la mente, ¿no? Es como si fuera un imperativo divino, ¿no? Una orden de parte del Señor. No hay ninguna razón que justifique, hermanos, si es que somos hermanos, para que pensemos siquiera en separarnos. Amén. Y en este texto, hermanos, también vamos a encontrar
una motivación, o vamos a poder ver una motivación. Y ahí en el versículo 11, no solamente nos dice que toda la gloria se la llevará el Padre, Él se la dará, nuestro Señor se la dará. También nos revela cuál fue su motivación, hermanos. El fuego que sostuvo a nuestro Señor Jesucristo en toda su obra, durante toda su obra. En última instancia podríamos decir que lo hizo como dice Romanos 15, ¿no? Para que los gentiles alaben a Dios por su misericordia. Amén. Pero el fin de su amor por nosotros, hermanos, tiene esta meta: que el Padre sea glorificado. Y miren, acompáñenme a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículo 34. Juan 4, 34. Aquí nuestro Señor Jesucristo está abriendo su corazón, hermanos. ¿Y qué es lo que hay en su corazón desde antes, hermanos, de la fundación del mundo? Dice nuestro Señor Jesucristo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, hermanos. Entonces, Jesús no podría soportar la idea, hermanos, de que el Padre estuviera como insatisfecho con Él, ¿no? O que el Padre no fuera feliz con lo que Él estaba haciendo. Cristo vive y Cristo muere, hermanos, para ganarse este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, hermanos. Y eso lo dijo el Padre, eso lo dijo Dios. Solo un hombre, hermanos, en esta tierra ha sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces Jesús todo lo hace, hermanos, para la gloria del Padre. Y en segundo término lo hace también por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Pero nuestro Señor no fue como un humanista, hermanos. Él no se regía por lo que los hombres necesitaran o los hombres dijeran, hermanos. Él se regía por hacer la voluntad de su Padre. Mira lo que dice aquí Juan también 17. Juan 17. Dice Juan 17: Padre, he terminado la obra que me diste que hiciere. Ahí nuestro Señor está mostrando que, como decía Juan 4, hermanos, que su comida era hacer la voluntad del Padre. Todavía había necesidades en la tierra, ¿no? Todavía había enfermos que sanar. Aún el día de hoy los hay, hermanos, mas Él dice: he terminado la obra que me diste que hiciera. Entonces, nuestro Señor hace o rige su agenda, hermanos, conforme a la voluntad del Padre y no a la de los hombres. Y esa debe ser también nuestra motivación como creyentes, hermanos. Eso debe impulsarnos a vivir como Cristo lo hizo. Hay que vernos en ese espejo, hermanos. Y ese espejo debe confrontarnos y debe de alentarnos al mismo tiempo a vivir más en conformidad con Él. Y en aquel consejo de la Trinidad, hermanos, en la eternidad pasada quizás estaba pasando una conversación como esta, ¿no? El Padre diciéndole al Hijo, ¿no? Hijo, tengo unos enemigos allá afuera tengo unos enemigos allá afuera, ¿no? Antes de ser hombres, ellos eran barro. Y antes de ser barro eran polvo, no eran nada. Pero los amo y quiero que vayas y mueras por ellos. Y Jesús le respondía: sí, Padre, tu ley está escrita en mi corazón. Hacer tu voluntad me agrada y con gozo iré, ¿no? Algo así estaba ocurriendo porque siempre ha sido el deseo de nuestro Señor Jesucristo hacer la voluntad del Padre. Y no sé si alguno de ustedes lo ha pensado, hermanos, pero
para que no lo vuelva a pensar, debe saber que nada, absolutamente nada de lo que nuestro Señor nos pida o nos ordene es irracional, hermanos. Nada, en absoluto. Y tenemos como ejemplo a Abraham, hermanos, ¿no? Entrégame a tu hijo en sacrificio. Deberíamos caminar en obediencia como lo hizo Abraham, ¿no? Y decir como decía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Oh, sí, Padre, el hacer tu voluntad es mi gozo, ¿no? Y así deberíamos de responder también nosotros. Debe haber ese sentir en nosotros que también hubo en Cristo, hermanos. Y Él es digno, es tan digno, hermanos, que nosotros, cada uno de nosotros debería de desear tener unas 10,000 vidas, hermanos, para morir por Él. Debemos de tener espíritu de mártires todos. Jesús antes de ir a la cruz dice, para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Y así es nuestro deseo, hermanos, que podamos cada uno de nosotros anhelar, pedir en oración al Señor gracia, para que podamos tener este sentir que hubo en Cristo, hermanos. Para que el mundo conozca que amamos al Padre. Como el Padre nos manda, así hacemos, hermanos. Amén. Amén. Y vamos a encontrar también, hermanos, dentro de estos textos en Filipenses 2, una recompensa. Jesús recibe un lugar, hermanos, y un trono. Según el autor de Hebreos capítulo 1, dice, sentado al lado de la diestra de la majestad de las alturas. Es el único, hermanos, que puede sentarse a un lado de Dios. Y también a Él le fue dado un nombre que es por sobre todo nombre. Y sin embargo, para nosotros también hay promesas similares a las de nuestro Señor. Recordemos que decíamos que Él encarnó esta enseñanza que Él daba a sus discípulos, ¿no? El que se humilla será exaltado. Entonces nosotros tendremos esa motivación y esta recompensa si nos humillamos también seremos exaltados, hermanos. Jesús nos dice, miren Apocalipsis 2, Jesús nos dice en Apocalipsis 2, versículo 17. Voy a leer. Dice la segunda parte del versículo, al que venciere, dice la tercera parte, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces Cristo nos dice, ¿no? Si yo recibí un nombre que es por sobre todo un nombre nuevo, ustedes también recibirán un nombre, hermano, que solamente conoce aquel que lo recibe. Si es que caminamos detrás de sus pisadas, hermanos. Amén. Apocalipsis 3:21, hermanos, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces Jesús nos está diciendo, hermanos, a través de estas promesas, que hay recompensas también para nosotros, hermanos. Dice nuestro Señor, lo que mi Padre me dio a mí, por mi sacrificio, por mi obediencia, por mi humildad, yo se los daré a ustedes si siguen mis pisadas. Y ese para nosotros debe ser un gran estímulo, hermanos. Amén. Y hay otra manifestación grande de humildad que encontramos en Lucas 12, una manifestación de la humildad de nuestro Señor en Lucas 12. Nosotros decimos, ¿no? Coronamos a Cristo, estamos todos con Él, la gloria se la lleva al Padre y nosotros vivimos una eternidad sirviéndole a Él, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice, ahí no acaban todas las cosas, ¿no? Lucas 12, versículo 37. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga
halle velando. Y ojo, aquí es nuestro mismo Señor hablando, hermanos. El que por segunda vez vendrá y vendrá por su novio, vendrá por su iglesia. Dice, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué? ¿Él vendrá a servirles? ¿No es que nosotros le serviremos a Él toda la eternidad? En un sentido sí, hermanos, pero también dice ahí que Él mismo vendrá y nos servirá, hermanos. Hebreos 3 dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, hermanos. Pues nuestro Señor es humilde por naturaleza. Entonces, si Él es humilde por naturaleza, hermanos, el que puso las mesas aquí en la tierra también las pondrá en los cielos. Amén. Entonces no hay algo, creo que sea más humillante que esto, hermanos, el que Él nos vaya a servir. Después de todo este caminar que Él ha hecho, después de todos estos pasos descendentes que Él ha dado, hermanos, para venir y rescatarnos por amor, para la gloria de Dios Padre, pero por amor a nosotros también. Después de todo esto, no hay, creo, algo más humillante que todavía, estando en el reino de los cielos, nos sirva Él a nosotros, hermanos. Nosotros somos sus deudores, hermanos. Amén. Entonces, si la recompensa es estar con Cristo, hermanos, o tener a nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros debemos de anhelar es vivir como Él, y no solamente vivir como Él, sino sobre todo morir como Él, morir sirviendo, hermanos, morir dándonos por todos los demás, hermanos, sí, estimando a todos como mayores, no mirando por lo propio, sino también por los de los demás, hermanos. Y claro que todo esto, hermanos, a nuestra naturaleza humana nos es contrario y no nos es agradable, hermanos. Pero no es en nuestras fuerzas, es en las de Él, hermanos, que lo vamos a poder lograr. Amén. Amén. Pues yo espero, hermanos, y pido al Señor que este estudio nos haya abierto un poco más los ojos acerca de la gran obra de redención de nuestro Señor, pero que cada uno de nosotros pueda admirarse, hermanos, que pueda asombrarse de cada uno de estos pasos, hermanos, de todas esas cosas que están escritas en su palabra, hermanos, y que no hemos sido capaces de ver por todos nuestros afanes, por todas las cosas que el mundo nos ofrece y por todo lo que cada uno de nosotros sabe que hemos volteado a ver, hermanos, y que hemos estimado por encima de Dios. Entonces creo que debemos de regresar el cassette, hermanos, y poder darnos cuenta qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Voltear siempre a la cruz, voltear a ver a nuestro Señor que está en las alturas, hermanos, y que sea su ejemplo lo que nos golpee el corazón, lo que destruya la roca que tenemos ahí, que quite y disipe las tinieblas que hay delante de nosotros, que todo aquello que no vemos con claridad, hermanos, le pidamos a Él que nos ayude a verlo con claridad, para que realmente podamos maravillarnos, hermanos. Creo que nadie estamos exentos, ¿no?, de la ola que nos consume del mundo en cuanto a distractores, ¿no?, en cuanto a cosas que nos roben la atención de lo que realmente debe asombrarnos, de lo que realmente debe interesarnos, hermanos. Creo que nadie estamos exentos y todos creo que le hemos fallado a nuestro Señor en esa parte. Entonces hay que pedir en oración, hermanos, y saber pues que todo esto no es en nuestras fuerzas, hermanos, sino es en las fuerzas de Él. Sí. Pero si permanecemos, hermanos, Él pagó precio de sangre para que la iglesia esté unida. Entonces no pensemos, hermanos, nunca en separarnos, no pensemos en desistir. Y aquellos que tienen fe, levanten a los que no la tienen, a los que les hace falta, y de la misma manera, ¿no?, los que en algún momento no tenían y llegaron a tener, cuando vean a sus hermanos que están faltos de fe, hermanos, también les ayuden a recuperarla. Amén.
Oremos, hermanos. Padre, Señor, te doy las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que, como decía hoy en la mañana nuestro pastor Charles, Señor, muchas veces, si no es